universo es infinito, pero al final, todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK-UCHA. ESK-UCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Las nuevas tecnologías y la manera de que vemos el mundo actual nos impulsa a tomar una nueva actitud para resolver los problemas de la vida cotidiana. De lo tradicional a lo actual, la psicología evoluciona con todo lo que existe. Si el aquí y el ahora es demasiado abrumador, déjame ayudarte. Juntos podremos llegar a tener una actitud a 1000. Comenzamos. El siguiente programa es patrocinado por Escucha Radio. Taller de locución 100% práctico. Hoy en Actitud a 1000 tendremos la compañía de la conductora, productora en programas de prevención en salud y voz institucional en temas de farmacovigilancia, la doctora Itzel Dávila, para darnos toda la información necesaria sobre los virus en general, en especial el coronavirus, y con ello llegar a la Actitud a 1000. Comenzamos. De las 4 de la tarde por aquí por Escucha Radio, imagina lo que escuchas. Quiero agradecer a los controles a cabina, al buen Charlie, que van a estar aquí acompañándonos para que tengamos la mejor de las actitudes. Participen en el programa, recuerden llamarnos al 6449-2123, se los repito, 6449-2123, para que nos acompañen y nos metan todas sus dudas y comentarios. Recuerden también participar conmigo por el chat al 5565267277, ese es el WhatsApp que me pueden seguir mandando sus mensajes como siempre. Recuerden meterse también a la página www.escucharadio.com.mx, recuerden con cada kilo, y ahora ya también por la aplicación Radio México. Bajen la aplicación, aquellos que están manejando y demás, la pueden bajar y ahí pueden meterse a buscar Escucha Radio y con mucho gusto estar acompañándonos en la programación. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, y recuerden hashtag Escucha Radio. Por ahí síganos, ahí conozcan a todos los conductores y sigan todos los programas. Quiero agradecer también al productor Antonio Basbar, que se encarga de toda esta vibra positiva. Recuerden que estamos aquí en Actitud a 1000, soy Gabo Morales, su psicólogo de cabecera, y pues vamos a dar inicio con este programa. El tema de hoy es qué actitud tenemos con los virus en general y qué es el coronavirus. Está conmigo una compañera de aquí de Escucha Radio, de aquí de su casa, quien todos los lunes, miércoles y viernes junto con el buen Pepe Bravo nos traen la mejor de la música gitazo grupero. Ella es mi invitada, que además de ser locutora es certificada en locución, es médico y actualmente colabora en el Centro de Investigación en Política, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, y como voz institucional de investigación en temas de farmacovigilancia, que ahorita les voy a comentar qué tanto es esto de farmacovigilancia, prevención y salud. ¿Cómo estás, doctora Itzel? Mucho gusto. Hola, Gabo, muy buenas tardes. Qué gusto de que me invites a tu programa, muy actitud al 1000, en lunes, pero no importa. Yo creo que vivir en actitud también nos mantiene saludables, y muy contenta de que tomes estos temas tan importantes, que me hagas partícipe también de lo que tú compartes, y sobre todo, ahorita decías, ¿no? ¿Qué actitud estamos tomando hacia los virus? Pésima, te doy la respuesta pésima, porque viene un montón de cosas que empiezan a cambiar, a desvirtuar la información, y obviamente eso lo vamos transmitiendo a cada uno de los pacientes, a cada una de las personas que nos escuchan, y eso puede estar causando problemas de salud graves. Yo tengo ya muchas dudas, la verdad. Ay, Dios mío. Yo sí dije, la vamos a agarrar y vamos a preguntar. Déjame estudio. Pero mira, ¿qué te parece si también, para aclarar algunas dudas a la gente que nos está escuchando, vamos a una cápsula, Charlie? La escucho junto con mi invitada, y entonces ahora sí nos vamos de lleno con este tema tan importante. Me late. El virus es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.
afectan a todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas hasta bacterias. El 31 de diciembre del 2019 se comunicaron a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía en Wuhan, una ciudad en la provincia china de Hubei. Se trataba de un virus distinto a los conocidos, el cual le llamaron coronavirus, con las siglas 2019-NCOV, el cual al 17 de febrero se encuentra en investigación. Y las recomendaciones existentes hasta ahora son evitar contacto directo con personas con algún problema respiratorio agudo, lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes, el consumo de animales crudos o poco cocinados y como precaución general adoptar medidas de higiene personal y cuando salgamos a la calle y visitemos mercados donde tengamos algún contacto con alimentos y animales. Aún no hay vacuna para protegerse del coronavirus. Y el tratamiento que se le está dando a las personas infectadas con esta nueva cepa es atendiendo el alivio de los síntomas y procurando medidas de apoyo. La Organización Mundial de la Salud está ayudando a agilizar las labores de investigación y desarrollo con una serie de asociados. Para mayor información, entren a la página de la Organización Mundial de la Salud. Actitud, a ver, vamos a morir, todos vamos a morir. Ah, es cierto. ¿Qué tal? Ya eres experto en coronavirus, mi querido Así Gabo. es, todos vamos, ya se acabó el mundo. Ya para mucha gente, eso está pensando la gente ya, de verdad se está volviendo. Sobre todo los antivacunas. Así es. A los antivacunas, señores, déjenme decirles que sí, ya se les acabó el mundo, pero no, o sea, más que preocuparnos, hay que ocuparnos, mi querido Gabo. Así es, y con información más que nada, ¿verdad? Sí, así es. Vamos entonces a explicarle a la gente, a ver qué es lo que está sucediendo con el coronavirus. Porque mucha gente empezó también con esta parte de las redes sociales a publicar información que de cierta manera puede ser funcional, pero a veces puede generar más pánico que bien. Así es. Fíjate, como bien dijiste, coronavirus, el primer caso o los primeros casos que ocurrieron fue a finales del año pasado. El 31 de diciembre del 2019 empezaron a reportar en China que tenían ciertos síntomas que son inespecíficos, porque tos, fiebre, bueno, pues eso lo puede presentar cualquier persona, influenza, una neumonía, cualquier microorganismo te puede derivar esos síntomas, entonces son muy inespecíficos. Sin embargo, al estudiarlo se dieron cuenta que no era algo común. Sin embargo, coronavirus existe o lo identificaron por primera vez en el 2012 más o menos, y de ahí empezaron los estudios. Y digo los estudios porque realmente se continúan, no tenemos ni siquiera la certeza qué está pasando, no sabemos qué es realmente lo que está derivando este cuadro clínico y cómo se va transmitiendo, Gabo. O sea, ese es el punto grave, que sí sabemos que puede ser de un mamífero, de un murciélago, de camellos, al ser humano, porque de hecho inició en Arabia Saudita, donde empiezan a ver este virus. Y la realidad es que sigue en estudio realmente cómo lo transmite un animal a un ser humano. Del ser humano a otro ser humano, pues bueno, puede ser a través de la saliva, por eso estas medidas higiénicas que las vamos a mencionar en un momentito, pero realmente todo está en proceso de estudio, al igual que el tratamiento y las vacunas que nos ayudarían. Aquí yo sí quiero que la gente empiece a diferenciar entre lo que es un virus y una bacteria. Sí, por favor. Porque se ataca completamente diferente. Totalmente. Y el virus, a ver, yo siempre he tenido la duda, todos somos virulentos. Todos tenemos virus, todos somos tóxicos. Ajá, eres tóxico, Charlie. Así se me hace raro decirle Charlie. Bueno, como ya bien lo dijo mi querido Gabo, yo colaboro con Pepe Bravo en las mañanas. Y bueno, pues ahí es el boss. Es mi boss. Porque mira, llega como patrón. Ajá. 10:40 de la... no es cierto, no se crea. Y tosiendo con todos los virus del mundo, la influenza H1N1 sí, y así. Sí, qué bárbaro. Charlie, qué bárbaro tuvo. Oye, no llega a mí a limpiarme el escritorio, Déjenme decirle, eso nada más es para gente VIP, a mí no me limpia el escritorio. Pobre Charlie, siempre lo estoy quemando aquí en Actitud Hábil. Es cierto, querido Charlie. Sí, sus virus no son peligrosos, sí puede seguir teniendo novia el muchacho. Sí, todos tenemos virus, todos tenemos bacterias, todos tenemos hongos y tenemos un número específico, se llama flora. Es nuestra flora bacteriana o flora en general, ¿no? Que nos permite y nos ayuda a controlar ciertas enfermedades. ¿Qué pasa en el ser humano cuando se dice estoy enfermo? Pues bueno,
pon tú, no es el número correcto, solamente voy a utilizar una analogía para que lo entienda la gente. Yo tengo 10 virus en mi cuerpo y eso es lo normal. Con 10 virus Itzel sobrevive perfectamente. Pero cuando ya llego a tener 20, pues el cuerpo dice, a ver, Itzel, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo 20 virus? Yo ya no puedo con 20 virus. Y entonces empieza un proceso de defensa en el que tienen que desechar esos 10 virus que no me están ayudando. Sin embargo, cuando rebasa el número de defensas o de policías, como yo les explico a los niños, a esos policías que nos están defendiendo y que están luchando contra esos virus, y ya ahora son 50, ya no son 10, ahora son 50, pues bueno, entonces viene ya la enfermedad como tal, ¿no? Ya empiezo a tener malestares, ya empiezo a tener una sintomatología específica que me orilla ya a tener la enfermedad como la quieras llamar, ¿no? De origen microbiano. Tocaste un punto súper importante, diferenciar un virus de una bacteria, porque si bien son microorganismos que nos afectan y que nos pueden causar enfermedades, son totalmente distintos. Ambos mutan, sí, pero los virus tienen una forma de mutar tremenda. Ellos están aquí en el escritorio de una forma y pasan a mi mano y ya están de otra. Ay, no. Y pasan a mi boca y ya están de otra forma. Así mero, señores. Entonces, limpien el mutan. escritorio en este momento. Es lo que yo le digo al boss, pero no me hace caso. Le digo, llega a las 9:45 de la mañana, por favor, a limpiar este escritorio, porque yo no sé qué pasa en las noches aquí. Entonces le pido, por favor, que limpie. Pero no, el patrón llega a 10:40. Entonces yo tengo que estar fregando todos los días los pisos de Escucha Radio. Que hay que reconocer que en esta cabina hay mucho amor y cariño. Entonces esperemos que los virus no sean tan mala onda como otros. Y entonces, sí, es muy diferente. Ajá. Y el problema que ha habido últimamente es la resistencia bacteriana, que eso es otro tema que también lo tienes que tratar, mi querido Gabo, porque ese también es un problema de salud. Sí, la gente que tiene un virus, por ejemplo, de la influenza y toma antibióticos, que en Exactamente. realidad no matan el virus, porque los virus creo que son indestructibles, ¿no? Sí. Más bien tienen un temporal. Sí, tienen un ciclo, como todos los microorganismos tienen un ciclo de vida. Sin embargo, el tratamiento del virus es muy diferente al tratamiento de una bacteria. Entonces, si tú le das, tiene una gripita X, y tú le das el antibiótico, pues no le va a ayudar en nada. Al contrario, si en algún momento esa persona desarrolla la bacteria durante ese periodo de enfermedad, pues ese medicamento pues ya lo echaste a perder, porque tienes ya que no usar le... otro más fuerte. Y entonces, en años, como estamos utilizando cada vez más medicamentos y los estamos quemando, por así, como quemar ese cartucho, ¿no? Voy a quemar ese antibiótico. Entonces ya no vamos a tener antibióticos y ya no vamos a poder contra las bacterias, porque también, al igual que los virus, las bacterias se van mutando, entonces se van haciendo más resistentes. Ya vi que ese medicamento va contra mi lado B, pues entonces refuerzo mi lado B y le doy al medicamento y ya no me va a poder hacer nada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, sí hay que diferenciar, y cualquier síntoma, señor, yo soy un poco exagerada, pero siempre se lo digo a mis pacientes, yo prefiero que vengan y me digan, Itzel, me está doliendo horrible la cabeza, y que yo les diga, pues si estás exagerando, más bien es estrés, o a que sea algo más complejo y que tengamos que tener meses de tratamiento, muchas consultas y desgaste, porque cuando te enfermas no solamente es el desgaste físico o la enfermedad en sí, sino también son económico, porque tienes que gastar en las consultas y los medicamentos, emocional, familiar, etcétera. Entonces, sí hay que diferenciar esto. Y aquí nos preguntaban por qué se generó el virus. Realmente no existe una teoría de la evolución del virus, ¿verdad? Una teoría en que nos diga cómo se creó. Hay muchas teorías y que de hay verdad, muchos. como lo dices tú, son teorías, entonces no nos puede constar, pero bueno, son explicaciones. Son explicaciones que tienen. Lo único que se sabe es que surgió en el 2012 en Arabia Saudita, y fue donde se identificaron las primeras cepas. Se cree que fueron o que se generaron por el contacto a algunos animales, y que estos fueron los que propiciaron o que tenían o eran los portadores, como nosotros le llamamos, del virus. Sin embargo, como los murciélagos que les decía, sin embargo, no es una certeza que se tenga. Entonces, esto es
de estudios. Yo tengo una teoría, Itzel, a ver, dime si estoy como muy loco. Échamela. Yo tengo la teoría del calentamiento global, esta parte de que se están cambiando y metiendo los polos y se está derritiendo el planeta. ¿Eso va a desarrollar nuevas enfermedades que no conocíamos o no tiene nada que ver? Yo creo que sí tiene que ver. No tengo el sustento científico que lo compruebe, Ajá. pero yo creo que sí tiene que ver. O sea, que se esté descongelando cosas que deberían de estar Congeladas, bajo cero, claro. Exactamente, y que por el calor ende y por el aire o lo que tú quieras Sí, las empiezan a altas, transmitir. y de hecho las altas temperaturas también pueden orillar al desarrollo y a la mutagénesis de muchas especies o de muchos microorganismos. Entonces, seguro sí tiene que ver. Yo siempre veo a la enfermedad, al paciente, a todo como algo integral. Sí, el microorganismo tal cual nosotros se va fortaleciendo y tiene que ver la forma de sobrevivir. Así como nosotros tenemos que mantener la especie y ver cómo vamos a supervivir, pues el microorganismo no piensa, ¿verdad? Actúa de la misma forma. Yo tengo que sobrevivir a altas temperaturas, tengo que sobrevivir a fríos, a cambios, a lluvia, etcétera, y entonces pues tiene que ir desarrollando estrategias para mantenerse vivo. Que esto se me hace muy importante porque va hacia la segunda pregunta que yo sí te tengo en lo particular. Okay. Entonces, ¿qué depende de que unas personas sí les afecte un virus determinado y otras no? Te quisiera poner, por ejemplo, el famoso virus del herpes labial. Híjole. Que hay personas que se supone que todos tenemos ese virus en nuestro cuerpo, pero no todo el mundo le desarrolla el famoso fuego labial. Y sí conozco gente que puede salir el fuego cada cierto tiempo o determinado tiempo que tiene las defensas bajas, pero sin embargo no lo infecta a otras personas no lo desarrollan. ¿Qué sucede? Pues realmente el virus o cualquier enfermedad que tenga que ver con microorganismos tiene que ver mucho con el sistema inmunológico. Uh-huh. El que una persona y otra lo desarrolle tiene que ver mucho, y eso es a manera personal, porque tu cuerpo no va a reaccionar de la misma forma que reacciona mi cuerpo. Uh-huh. A lo mejor para Gabo el tener 300,000 virus atacando su cuerpo no es un impacto tan grande porque tiene un sistema inmune fortalecido, porque su alimentación es saludable, porque realiza ejercicio, porque el ambiente en el que se desarrolla no es tan estresante. Y a lo mejor para Pedrita, que sí es no sé, tiene diabetes, además vive en estrés todo el tiempo, pues desarrolla un herpes, por ejemplo, terrible. Entonces va a depender, sí, de la persona, por las condiciones, por la calidad de vida, por la higiene que tenga, por supuesto. Y bien, si el herpes es un virus que se clasifica en dos tipos, y hay que tener mucho cuidado, y hay que tener, de verdad, respeto a ciertas enfermedades, porque pareciera algo sencillo, ay, le salió un fueguito. No, uh-huh. Señores, son procesos infecciosos en los que hay que cuidar muchísimo. Por eso no besar a los niños en la boquita, uh-huh. Por eso no compartir, por ejemplo, vasos, los botellas, no sé, porque es higiene y se pueden propagar enfermedades. El virus los microorganismos no crean que lavando se quita, no, uh-huh. Sí tienes que poner cloro o tienen que entrar a un periodo de esterilización para que estos pues mueran, uh-huh. Y ya no se reproduzcan. Sin embargo, pues mucha gente no tiene la higiene, y mucho menos si trabajas en la calle, por ejemplo, las personas que trabajan, que tienen un puesto, pues ¿qué higiene van a poder tener si todo el día están atendiendo un puesto? En manos, en cuidado para comer, etcétera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en la higiene que tengamos, y la forma en que se va a presentar es totalmente distinta. Pero es regla que a los inmunodeprimidos les dé. Ancianos, por supuesto, porque obviamente ya están en un proceso en el cual sus defensas no están tan fortalecidas, su cuerpo no está tan fortalecido. También los chiquitos menores de 5 años también son propensos a muchas infecciones, y también las personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, porque el sistema inmunológico no está tan fuerte como un chavo de 34 años que tiene toda la fuerza, que se alimenta perfectamente y que obviamente pueda resistir enfermedades infecciosas y cualquier tipo, a diferencia del grupo que mencioné. En las redes sociales están haciendo viral no es meme, porque no es meme, más bien es un eslogan informativo donde decían esta parte de que era bien importante si tú tenías sobrepeso o si eras alérgico, que te podía dar el coronavirus. Sí, el sobrepeso actualmente se ha visto
que como las células inflaman, entran en proceso también de una cascada que nosotros le llamamos cascada de la inflamación, y obviamente entran en un proceso de inmunodepresión. Por eso, tantas enfermedades actualmente relacionadas. Antes no se tocaba la obesidad o el sobrepeso con cáncer, y actualmente ya se relaciona perfectamente, y sobre todo es esta relación de inflamación, el proceso inflamatorio que vive el paciente secundario a esta obesidad. Imagínense que tenemos 100,000 células de grasa. Y estas células se van inflando, pues obviamente van ocupando espacio. Y otras células pues van quedando así todas aplastadas, van quedando inmunes a otros procesos, y por eso viene la relación con tantas enfermedades y obesidad. Es que de repente ya no sabemos, porque luego dicen que los niños, por ejemplo, cuando gatean agarran muchas defensas, precisamente porque cuando empiezan a caminar y así, pues se meten las manos a la boca y demás. Sí enferman, obvio, pero empiezan a agarrar defensas. Esto es bueno, no es bueno, porque ahorita estabas mencionando esta parte de la higiene, pero a veces exagerar en la higiene nos provoca a veces enfermedades porque no nos generamos defensas. Hay gente que de verdad nunca ha comido un taco en la calle y que si se lo llega a comer o viaja a otro país, bye, persona. Entonces, no tienen vida esas personas, perdónenme, pero no tienen vida. Sí, hay que entrenarnos un poquito, sí, ¿no? Pero claro. ¿cómo entrenamos el sistema inmune sin ponernos en riesgo? Esa sería la pregunta del $1,000,000. Híjole, y no tengo la respuesta porque al final del día, te digo, cada organismo es muy diferente. Entonces, yo puedo ir al puesto de los tacos y a mí no me pasa absolutamente nada, pero otra persona puede ir y se enferma. Entonces, depende también de si lo más importante y lo que va a fortalecer tu sistema es la lactancia materna. Señores, eso es el pan nuestro de cada día. Si usted no le dio a su niño leche materna, créame que va a ser un niño con problemas, no solamente infecciosos, sino respiratorios, de infecciones respiratorias, de alergias, de un montón de cosas y de problemas, porque la leche materna es nuestra primer vía de defensa para un montón de microorganismos. Entonces, eso es como lo primero. Esta parte de gatear y eso, bueno, eso considero que es más de cosa motriz, de un fortalecimiento motriz, pero pues sí, el que se estén chupando las manitas, si bien no es nada higiénico, pues obviamente el relacionarnos con otras bacterias y el convivir con esas bacterias, pues tienen que fortalecer. ¿Qué pasa o cómo es el proceso más o menos, Gabo, para que la gente aterrice esta información? Entra una bacteria en nuestro cuerpo y nosotros tenemos unas células que lo identifican, y entonces esas células empiezan a decirle a todo nuestro organismo: acaba de entrar algo que en mi vida lo he conocido, no tengo idea qué es, pero acaba de Charlie, entrar no algo. está hablando del amor, está hablando de las bacterias. Estoy hablando del sistema inmune, no te emociones, amigo. Entonces, empieza a entrar, lo identifica y dice: no tengo idea qué es, pero pues aguas. Entonces llegan otras bacterias que son los policías, y entonces dicen: a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué traes? Etcétera. Y entonces empiezan a combatir. Cuando es un microorganismo y que lo pueden combatir perfectamente, pues ya lo eliminan. Llegan unas otras células que lo toman, lo echan a la basura y ya lo desechan. Y otras más lo reconocen y se quedan en el archivo. A ver, esta cosa que se llama coronavirus ya entró al cuerpo. Y recuerden las células, miren, tiene estas características, es así, así y así. Y entonces cuando vuelve a entrar, pues ya saben qué es lo que qué es y a dónde atacarlo. lo vamos a atacar. O sea, digamos que la vacuna es eso, es meterte un coronavirus débil para que tu cuerpo lo sepa, bueno, sí, eliminar. Ya está procesado. Todas las vacunas, para toda la gente que no cree en las vacunas, son virus atenuados, le llamamos nosotros, ya procesados, ya les quitamos lo malo, por así decirlo, y entonces se inyectan y justo hacen este reconocimiento. Las células de memoria, las células T, hacen este reconocimiento, y entonces cuando entra el virus dicen: miren, ya tenemos el historial es como en la prisión, ¿no? Pues ya tenemos todo el historial de este delincuente, entonces, pues
tendría antecedentes de robo, de secuestro, bla, bla, bla. Así mismo, así igualito pasa en nuestro organismo. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas, ¿Para Charlie? qué me invitan, caray? Pero fíjate, eso lo hacemos todos aprendemos, pues nuestro cuerpo y nuestro organismo aprende a partir de las experiencias de lo que va generando. Ahora, mucha gente pues no aprende y es la gente que va a fallecer. O sea, Claro. es decir, los organismos que no están dispuestos a aprender qué es del coronavirus. Pero toda la vida, durante todos nuestros años de historia de la humanidad, ha habido virus y hemos sobrevivido. Claro. Pues quiere decir que sí hemos podido aprender poco a poco. Vamos a mandar saludos a la gente y ahora sí ya con sus preguntas de la gente porque se nos viene el tiempo encima como siempre. Diseñador Román Chávez lo está viendo, saludos, dice Gabo Morales, excelente programa. Saludos. Lalito, saludos al programa. Jorge Mendoza también dice saludos por acá. Acá ya viene una pregunta que dice, ¿va a llegar a México? Dice Gabriela, ¿ya hay casos en México? ¿Cuáles son las probabilidades de que esto se salga de control? Va a llegar a México, no tengo la menor idea, Gaby. Pero no ha llegado. No ha llegado, actualmente no hay casos en México, bendito Dios, porque lejos de causar grandes daños o muchas muertes, Gaby, ¿sabes qué? La gente le está dando mucho poder al virus, es decir, estamos tan centrados en ese virus que estamos descuidando otras áreas que tenemos que fortalecer en el área de salud. Entonces, la primera es, bueno, si yo sé que hay un virus que está matando gente en otros países, pues entonces, y sé que en México hay un virus que hizo lo mismo en sus años, pues me vacuno, entonces, mientras por ese virus, en lo que llegan las vacunas contra coronavirus. Y si llega a México, yo sé que el sistema de salud, si bien no es el mejor del mundo, ni vivimos en un país de primer mundo, lo van a poder controlar. Hay médicos tremendos en México, o sea, que no le piden nada a ningún otro país. Tenemos que nosotros adoptar una conciencia y una conducta de higiene tremenda. Como cuando pasó con influenza, que no nos saludábamos de beso, ni de mano, no cines, cubrebocas, lavado de manos. A lo mejor no vamos a caer en lo mismo, pero sí tener esta conducta de higiene. Lo que pasa es que se nos olvidan las cosas. No, y aparte que es basiquísimo. Es decir, sí, es algo que ser tenemos higiénicos, que hacer. lavarnos las manos, comer bien, buscar pues sí, realmente no, o sea, si sabes que no te lavaste las manos, no saludes a medio mundo, ¿verdad? Claro, y sobre todo no hay que ser. Cuando estornudes o cuando vayas o tosas, si no traes un pañuelo desechable, el cual lo puedas tirar inmediatamente, porque también el traer de estos pañuelos que los guardas, pues es un foco de infección ese pañuelo, ¿no? Con el ángulo del codo, pues estornudas o toses de esta forma. Y entonces así todo esto o todo la saliva que se está generando con el estornudo o al toser, pues se queda en este ángulo. Y esto no lo andas restregando por cualquier lado, ¿verdad? Entonces son hábitos que desde pequeñitos, Gabo, nos han enseñado, pero se nos olvidan. Y entonces no hay que caer en el caos, no hay que caer en el miedo, tampoco en la desinformación. Acudan con su médico, cualquier síntoma que tengan o presenten, inmediatamente acudan con su médico de confianza y van a ser atendidos inmediatamente. En caso de que llegue a México, yo creo que vamos a estar tan fortalecidos porque al final del día no existe un tratamiento para coronavirus, o sea, que digas carísimo o cómo lo voy a tratar. Se trata a base de la sintomatología, con medicamentos que ya tenemos, que ya son bien conocidos y que obviamente van a ayudar y van a sacar al paciente. O sea, se ataca la fiebre, se ataca la tos, la tos, sí, exactamente. Pero vamos, no hay que caer en pánico, mejor hay que accionar, ya lo decía al inicio, no hay que preocuparse, sino ocuparse. Fíjate, aquí me está preguntando Marta por el WhatsApp, dice, ¿cómo le explico a mis hijos pequeños de este tema? Es muy buena pregunta, Excelente. Porque en realidad ahorita lo que estamos haciendo es que primero uno como adulto sepas qué es, pero tampoco es necesario, más bien explícale lo que es la higiene y para qué sirve la higiene, Claro. para qué te sirve lavarte los dientes, las manos, porque también la boca es como de mucha bacteria, ¿no? Creo que es lo más cochino que tenemos el ser humano. La boca, claro, sí, realmente tenemos infinidad de bacterias, sobre todo porque
yo no sé si Creo que es todos... más peligroso un beso. Que el coronavirus propio, señor. No, no es cierto, no se crean eso. No, sí es una fuente de infección muy, muy grande, por eso el lavado y la higiene que debemos tener. Pero es que me quedé pensando cómo le explicaría, no sé cuántos años tengan tus hijos, Pati, pero fíjate, yo fui a dar una clasecita de vías respiratorias justo a un jardín de niños. ¿Cuántos años tienen? 4 años, 5 3, 4, años. 5. Eran de segundo, entonces tenían como entre 4 o 5 años. Y entonces yo les explicaba, llevé una lámina de estas como monográficas que venden en la papelería de las vías respiratorias. Entonces primero les expliqué, esta es la nariz, la tráquea, bla, 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 los pulmones. Entonces el aire pasa así. Y después llevé de los árboles, hay unas semillas así enormes que tienen picos horribles. Y entonces les dije, hagan de cuenta que este es un monstruo que entra en nuestro cuerpo y ese cuerpo nos va a atacar. Entonces busquen la forma dinámica, si no invítame a que yo les platique a tus hijos, ya veré cómo la forma, porque tiene que ser algo entretenido, porque también los niños, si no es algo entretenido, algo que realmente diga, ay, sí me interesa, se desconectan y luego ¿qué dijo? Ay, quién sabe, ni me interesó, mamá, lo que dijo. Entonces, siempre, y entran los policías y pelean, y hasta los niños participaban, decían, ay, y se lo llevan a la cárcel, y así mero, se lo llevan a la cárcel. Entonces, busquen una forma dinámica, pero lo que decías, Gabo, es primordial. Enseñarles hábitos de higiene y limpieza es lo primero que tenemos que hacer. Sí, porque igual lo otro también muy importante, pero recuerden, sin volverlos obsesivos ni generarles miedos donde de verdad ellos no tendrían por qué tener miedo a un coronavirus que ni siquiera entienden. Así es. Entonces, vamos viendo esta parte de la siguiente pregunta, de cómo va apareciendo nuevos virus en el transcurso de los años. Dice, ¿se crean en laboratorios? Te pregunto aquí la gente, que si todavía existe, dice que si en el transcurso de los años se crean en laboratorios, que tienen esa teoría, Jorge. ¿De los laboratorios? Que si es verdad esta teoría de que en los laboratorios generan el coronavirus. No se tiene tampoco información de eso. Realmente en este momento lo único que sabemos es que se generó en el 2012, que fue secundaria infección por los mamíferos que ya mencioné, pero en laboratorios médicos sin duda yo creo sí se debe tener mucho cuidado, o sea, también imagínate, manejan muestras de orines, de defecaciones, o sea, de un montón de cosas y debes de tener mucho cuidado y mucha higiene, pero no creo que haya sido por ahí. Sin embargo, hay que ver y hay que ser conscientes de la higiene que debemos de tener y sobre todo que no malinformemos, no se tiene datos de que sea en laboratorios médicos ni laboratorios por el estilo, entonces yo los invito a que no difundamos ese tipo de información, porque también con las redes, mira, yo creo que las redes son una bendición, Gabo. Y aparte las películas también como que hacen estas teorías como de... La ficción está tremenda, pero las redes son una bendición, sin embargo son un arma de doble filo. Informan, pero también pueden desinformar. Es decir, vayan a fuentes confiables, que es la Organización Mundial de la Salud, el Centro Nacional de Salud Pública de aquí de México, que son los que tienen las actualizaciones epidemiológicas y la información con censo de lo que está ocurriendo de cualquier tipo de enfermedad. Y si no, pues acudan con su médico y que sea él el que les dé la información, porque realmente está, híjole, mucha información en el aire que a veces no ayuda a la población y solo hace que caigan en pánico. Fíjate, ahorita nos están diciendo por acá en cabina que el licenciado Andrés Pavón se está comunicando con nosotros. Él es coordinador del Carnaval de Acapulco 2020 y después de 23 años el puerto de Acapulco vuelve a tener un carnaval. Esto gracias al gobierno de la licenciada Adela Román, alcalde de Acapulco. Bien, aprovechemos entonces, festejemos en un carnaval cuando no estemos en coronavirus aquí en México. Que nos lleven a Acapulco, mejor qué rico. Acapulco, es estar pensando en el coronavirus. Sí, caray. Sobre todo un lugar que es tan emblemático en nuestro país, Acapulco. Así es. Hola, buenas tardes, ¿con quién estamos? Estoy aquí con el licenciado Andrés. Muchas gracias por comunicarse, licenciado Andrés, que va a ser después de 23 años la primera vez que vuelven a tener un carnaval. Tiene 23 años de no realizarse este carnaval, pues bueno, esto es
mujer en la historia de Acapulco Guerrero que ganó la presidencia municipal, pues hacemos este carnaval para toda la gente de Acapulco, para toda la gente que nos vive también a nivel nacional e internacional. Eso se llevará a cabo a partir del día 2 al 5 de abril, pues donde estarán artistas invitados de la talla nacional e internacional. Habrá verbenas, habrá fiestas en las diferentes playas de aquí de Acapulco. Y pues bueno, como primicia, por primera vez en la historia, en los carnavales en México, se une una comparsa de Cuba, una comparsa de Haití y una comparsa de Colombia. Entonces la fiesta va a estar en grande. Los esperamos todos por acá a partir del 2 al 5 de abril. Increíble, entonces desfile y todo. ¿Qué clima están esperando para esas fechas, licenciado? Pues mira, hay artistas de la talla de Cañaveral, Grupo Dinamita, Grupo Ragazzi, y pues bueno, estarán varios artistas invitados locales, por supuesto, que llevarán de colorido este Carnaval 2020. ¿Y el clima cómo va a estar? ¿Va a haber calorcito? ¿Vamos hasta 40 grados centígrados, 47? Perdón, no te escuché esta pregunta. ¿Cómo están esperando el clima para esas fechas, licenciado? Así es, pues bueno, les espera la visita de todos los que vengan aquí a Acapulco, y pues estaremos esperándolos para que estén estos días de fiesta. Con un marco muy importante de la vista de Acapulco, estaremos llevando la premiación a un lado de la quebrada de la reina Rey Leo, y pues bueno, estaremos esperándolos aquí en Acapulco con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Entonces, recordándole a la gente que a partir del 5 de abril, del 2 al 5 de abril. Del 2 al 5, y a ver si la próxima semana ya nos enlazamos con la presidenta municipal, que les dará a conocer el programa detalle a detalle de los artistas invitados y sobre todo pues de esta calidez que tiene Acapulco para todos los visitantes, tanto nacional e internacional. Y además debemos dar premisa, este carnaval no tendrá ningún costo a los eventos de los artistas de este carnaval 2020. Muchas gracias, pues ya vamos a ir preparando nuestro traje de baño, nuestra maleta, y nos vemos en Acapulco, licenciado. Que siga teniendo muy buena tarde. Excelente tarde, un saludarte, Morales, un abrazotote del tamaño del mundo hasta el lugar donde estás. Gracias, seguimos aquí en Actitud a 1000. Ok, pues seguimos aquí en Actitud a 1000, vamos Pues a vámonos invitar a la gente. Vámonos a Acapulco, mi querido Gabo. Ándale, ahí festejamos que no ha llegado el coronavirus. Seguramente. Aquí dice nuestro productor que él invita, él picha los viáticos. Un camioncito para todo el equipo de escucha. Bien. Ya se hace como que la Virgen le habla, míralo, ya. Fíjate, entonces aquí vuelven a preguntar, ¿sirven o no sirven las vacunas? ¿De qué depende? Me había platicado el fin de semana con una persona que comentó que había una vacuna que le inyectaron a su mamá y que le afectó muchísimo, pero ¿a cuántas personas le sucede eso? A ver, la primera pregunta, ¿sirven las vacunas? Sí, señores, sirven muchísimo, no tienen una idea de todos los procesos que tienen que hacerse para que una vacuna salga a la venta. Uh-huh. En otros países tienen costo y son vacunas bastante caras. De hecho, si ustedes van a un centro de salud particular o a una dependencia que no cuente con ciertas vacunas y las tienen que pagar, pues son bastante caras. Sin embargo, en México contamos con estas vacunas que son gratuitas y sí sirven, y no es que sean malas o peores, simplemente entran dentro de nuestra cartilla de vacunación, que son básicas para los niños y también para los adultos, como es la de la influenza. Sirven muchísimo porque lo que explicábamos, entran a nuestro cuerpo, se hace el reconocimiento, entonces cuando llega la enfermedad, seguramente pues sí te vas a enfermar porque es parte de la reacción del cuerpo, pero no vas a tener un cuadro grave. Okay. O sea, te vas a defender. Te vas a defender, a diferencia de alguien que no ha tenido o que no se ha vacunado.
como todos los medicamentos, hay reacciones y estas pueden ir desde muy leves hasta reacciones muy graves, que es a lo que yo me dedico, a la farmacovigilancia. Nosotros evaluamos qué tanto desde un fármaco, porque los fármacos también, ese medicamento que tú dices, wow, me siento maravillosamente y no sabes cómo me ha ayudado, también tiene reacciones adversas o reacciones secundarias. Y lo mismo pasa con las vacunas. Hay personas que pueden no tolerar o que son alérgicas a esas vacunas. Lo mismo que un medicamento, por ejemplo, ¿cuántas personas son alérgicas a la penicilina? Y no hay un drama mundial, no hay un grupo de personas que esté protestando y que estén en contra de la penicilina. Bueno, entonces, ¿por qué pasa con las vacunas? Como todos los medicamentos, tiene sus contraindicaciones, tiene sus indicaciones y por supuesto nosotros como médicos tenemos que saber qué grupos son los que se tienen que vacunar. Nosotros no vamos a ponerle una vacuna de una persona adulta a un niño, por ejemplo. Obviamente eso es una contraindicación. No le vamos a poner una vacuna a una persona que sabemos que es o que tiene una alergia a huevo y que la vacuna está con proteína de huevo a una persona que presente esta alergia. Entonces, por eso es tan importante que acudan con su médico, que hagan estos estudios periódicos que yo los recomiendo por lo menos 2 veces al año. Ya así como muy jodidamente, así como que digas, chin, no tengo dinero, no puedo, shalala. Pues bueno, 1 vez al año que te hagas tus estudios, pero las vacunas sí son buenas. Sí presentan alergias, sí presentan contraindicaciones, sí te puedes enfermar, o sea, pero no te no hace todas inmune. las personas. Como Es que acá, no te hacen algo que inmune. dijiste es bien importante, que todas las personas son diferentes. Exacto. Y reaccionan diferentes. Exactamente. Un medicamento a lo mejor para el dolor de cabeza a mí me puede funcionar perfecto. Y a mí y a ti nada. no te hace nada. Claro. O a mí me puede generar alergia y a ti no te generó alergia. Ahora, si ustedes presentan alguna sintomatología, por muy leve que parezca, y noté que se me empezó a caer más el cabello cuando me vacunaron o cuando me tomé ese medicamento, por favor, repórtenlo. Tenemos nuestra autoridad sanitaria, que es COFEPRIS, que ellos se encargan de hacer todo este análisis y entonces empezamos a hacer las alertas sanitarias. Sin embargo, también contamos ya con algunas plataformas, por ejemplo, la UNAM tiene su propia plataforma, su propio grupo que se llama PREVIS, es el Programa Epidemiológico de Vigilancia de Insumos para la Salud, y con ellos también puedes hacer estos reportes. O llámenme, díganme, y yo con muchísimo gusto los oriento. Se me hace muy importante ese tema porque luego empezamos a ver en las contraindicaciones o efectos secundarios y pensamos que todo eso nos va a dar. No. Eso quiere decir que se reportó, que una persona le pasó. O cuando estuvieron haciendo los estudios clínicos, es decir, cuando hicieron los estudios antes de salir a la venta el medicamento, pues notaron que la persona pues no le dolía la cabeza. A una le dolió la cabeza y si es a Exactamente. una tienen que reportar que dolió la cabeza. Exactamente, amigo. Mira, tú y yo estamos conectados, Gabo, Así es, yo lo sé, hice mi tareita, pues obviamente dije, Míralo. me voy a poner a investigar de los virus en Gabo, general. qué listo, Gabo. Entonces, Los voy a dice- invitar a que me lean en un boletín que escribo, que también ahí hablo justo sobre todos los microorganismos y cómo se está haciendo, cómo existe esta resistencia antimicrobiana y el por qué. Y lo mismo que ahí escribo para las bacterias, ocurre para todos los virus, mi querido Gabo. Fíjate, aquí preguntan que si fue necesario haber matado a sus mascotas de la manera que lo hicieron en China. Yo creo que comentaste al principio, en una cara triste, comentaste al principio de cómo entre animales, humanos, etcétera, bla, 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 que como realmente existen teorías y no sabemos. Sí, mira, ese es un tema bien complejo y en el cual ya intervienen no solo cuestiones de salud, sino ya grupos internacionales, defensa de animales, defensa de obviamente intereses a lo mejor hasta políticos, etcétera. Pero yo sí me gustaría ser un poco empático con la gente. Allá estaban encerrados, Sí. literalmente estaban encarcelados en su casa. Además, Y con el miedo de no saber a qué se estaban enfrentando. y sobre todo, pues, ¿sabes? O sea, no existe aún reportes de que los animales domésticos o los animales que pueden ser nuestras mascotas sean portadores y mucho menos que nos transmitan la enfermedad. Pero yo
como decías, quiero ser empática con ellos. O sea, supongamos que a mí me tienen encerrada, No puedes ir al súper, no puedes hacer comer, nada. no puedes ver a tus amigos, no puedes salir a la calle. Recuerden cuando fue lo del H1N1 nos prohibieron, sí la gente lo Cine, hacíamos, va y nada. pero cerraron cines, cerraron restaurantes. Allá les pusieron prácticamente, los cercaron pues. Claro. Exactamente, entonces no sé en qué se basaron, mentiría o daría una respuesta totalmente de opinión personal. Si yo les digo si sí estaba bien o no estaba mal, no lo sé, no sé si estuvo bien o estuvo mal. Lo que sí les puedo decir es que yo creo que en un país donde ya iban en incremento los casos, también se entra en cierta desesperación, Gabo, y se entra en caos, el mismo caos que se empezó a generar aquí en México. Imagínense que no había ningún caso reportado y ya había caos. Imagínate en un país donde ya había miles de casos reportados, donde ya había más de 500 defunciones y que obviamente las autoridades también no sabían ni qué responder porque no tenían ni idea a lo que se estaban enfrentando. Ahora el internet, la gente empezó a poner coronavirus y existía en animales, pero hace muchísimos años. Claro. Pero es diferente el coronavirus de los perros y los gatos que el de los humanos. Claro. Y la gente no distinguió. Entonces a lo mejor también buscaban en internet la mala coronavirus. información. Sí, los gatos y los perros tienen coronavirus Toda y no la sé razón. qué. Y entonces, pues obviamente tomaron sus propias conclusiones a partir del pánico. Así es. Recuerden que todos somos humanos y no estamos exentos también a hacer o a tener o deshacer algunas sí, cosas en que el no son caos, correctas. ¿cómo reaccionarías? Por eso no quiero emitir ninguna opinión porque más bien sería un juicio el que emitiría y es grave cuando nosotros emitimos juicios o emitimos algún comentario, sobre todo frente a un micrófono, es bien grave, es bien delicado, tienes que tener mucha responsabilidad. No sé en qué se basaron ciertamente, sin embargo, quiero suponer que fue el caos, que fue el miedo, que fue esta situación que comenta Gabo, que los pudo haber empujado a tomar esa decisión, sin embargo lo desconozco. Ahora, respondiendo a Laura, no era necesario, porque no ha habido todavía ningún estudio que implique que los gatos y los perros te pueden transmitir el coronavirus que ellos les da, que es un coronavirus que pueda tener un veterinario en otras circunstancias que no tiene nada que ver. Creo que ni siquiera los síntomas y signos son iguales. A ellos les provoca diarrea, etcétera. Y a nosotros nos está provocando cosas en el pulmón. Respiratorios, ¿no? que sí puede llegar después un poco de síntoma gastrointestinal, pero no es un síntoma específico, ni es un síntoma que identifique la enfermedad. Es que ese es el tema de las enfermedades, que aquí nos preguntaban, ¿cuál es el primer síntoma? Eric Mendoza nos dice, ¿cuál es el primer síntoma? Ni siquiera inicia con un síntoma específico que diga, híjole, Gabo, ya, no sabes si tienes fue fiebre coronavirus. primero o No. si primero empezaste con tos. Puedes empezar con un cuadro gripal, rinorrea, ojos muy lacrimosos o que lloran mucho, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, tos, etcétera, pero ni siquiera hay un síntoma como tan específico que te orilla a decir eso es coronavirus. Por eso el que vayan inmediatamente ante cualquier síntoma con su médico y que ya lo descarte. Es que no tienes absolutamente nada de gravedad, tómate este medicamento o no necesitas medicamento más que agua y listo, porque también tenemos esa creencia que forzosamente si estoy enfermo tengo que tomar medicamento. No, también hay procesos o el cuerpo desecha en determinado tiempo ciertos procesos patológicos, ciertos microorganismos. Tomando agua ayudamos bastante a nuestro cuerpo. Acá me preguntaba el papá de Toño que si con tomar jengibre, tomar canela, tomar el ajo en ayunas y demás, si eso sirve para subir el sistema inmunológico. Yo supongo que sí. Claro, son cosas naturales. Son procesos naturales que ayudan al cuerpo a depurarse y demás, que igual y puede hacer y ya con eso a lo mejor también nos sentimos bien, ¿no? Sí. Y elevamos este sistema inmune. Y mira, yo estoy muy de acuerdo con esto y con todas las terapias alternativas, Gabo. Yo digo, wow, qué bueno que existen, porque mucha gente se ha visto beneficiada gracias a esto, pero siempre en compañía de su médico, siempre en paralelo. Sí, porque volvemos a lo mismo, no sabes si eres alérgico a ciertas cosas y te estás haciendo más daño. Claro. Ahora sí, entonces aquí dice, por ejemplo, Marco, dice, entonces, ¿cuándo ir al médico? Tú comentas que desde el primer síntoma, pero en realidad, pues se podría generar un poquito pánico, ¿no?
Claro, pero Tiene que ser un síntoma de gravedad, o sea, si me siento muy, muy mal, o me tengo que empezar a sentir, o no, cómo porque, podemos explicarle a la gente. mira, la enfermedad tiene un periodo de incubación que nosotros le llamamos, que es desde que nosotros adquirimos el virus o la bacteria hasta que empiezan a presentarse los síntomas como tal. Entonces, en el coronavirus específicamente se habla de 1 a 12 días, en promedio 6 días. Okay. Después de esto empiezan los síntomas. Yo, por la gravedad de la enfermedad o del impacto que está teniendo a nivel mundial y en otros países, sí quiero ser un poco drástica. Empiezas a tener estornudos, empiezas a tener dolor de cabeza, porque no ocurre nada más un síntoma. Siempre empezamos con un par o con varios síntomas a la vez. Inmediatamente ir con tu médico, te hacen los estudios, te verifican y entonces te dicen, ¿sabes qué? Tienes un proceso viral, pero de un virus que nosotros conocemos perfectamente, controlamos perfectamente y lo tratamos perfectamente, y no un padecimiento, sobre todo si yo he convivido con personas que viajan mucho, que consumen, por ejemplo, alimentos que no están bien cocidos o que comen carne cruda, o qué sé yo. Entonces, o de un viaje de negocios que tuve y entonces, híjole, empecé con ciertos síntomas, porque es donde tenemos que tener como las alarmitas, ¿no? Sobre este grupo de personas. Y está bien ahorita dices porque así podemos prevenir que se esparza. Exactamente, eso es. Lo que pasa es que los mexicanos tenemos cero cultura de prevención, cero cultura. Entonces, ya hasta que está súper grave y ya hasta que dices, híjole, me siento muy mal, o ya que se me voy a morir, es cuando vamos al médico. No, señores, vayan antes, cuando se sienten muy bien, para que les digan, ¿sabes qué? Estás perfecto de tus estudios, puedes seguir haciendo tu vida, y no de, te voy a tener que dejar un mes internado en el hospital porque traes una diabetes marca diablo, o los triglicéridos al full, o un cuadro infeccioso tremendo que solamente se necesita, no sé, antibiótico intravenoso. Fíjate, tuve un caso en la Cruz Roja hace muchos años, estoy hablando del 2002 más o menos, imagínate ya cuántos años. Era una pareja, un matrimonio de hombre-mujer, en el que a él se le detectó el VIH. Okay. Y ella mantuvo relaciones sexuales con él sin protección. Entonces, cuando a él le hacen el estudio y le detectan el VIH, a la par le hacen a ella los estudios. Y después de 6 meses no le apareció el VIH a ella. Pasó 1 año, 2 años, y hasta el 6º año le apareció el VIH. Obviamente ella terminó con él y se seguía haciendo regularmente los estudios porque le dijeron que probablemente ahí ella estaba, aunque no apareciera, por la entrevista que le hicieron. Pero obviamente en los estudios no salía. Esto es lo que quiero ver, cómo se comportan los virus, para que veas qué diferente es por cada persona. Lo mismo pasa con el VPH, con el virus del papiloma humano, Gabo. Ah, sí, hay gente Igualito. que se le desarrolla. Y gente horrible. Que no. O sea, hay gente que de verdad, esto del virus de el VIH, también aguas, porque obviamente a unas personas, primer estudio salen positivos, se hace una serie de estudios, no nada más es el primer estudio y es como confirmatorio, necesitamos hacer una serie de estudios. Entonces, primer estudio, si sale positivo, segundo estudio positivo, seguramente en el tercero va a tener VIH confirmadísimo, pero hay personas que sale primer estudio negativo, Te digo que y hasta de 6 después de años. tiempo sale positivo, por eso tienes que estar en revisión periódica. Lo mismo ocurre con el virus del papiloma humano. Los hombres, que son los portadores, en este caso, los que pueden contraer el virus de mayor frecuencia que una mujer, pues obviamente pues no se hacen el estudio porque son además asintomáticos, le o sea, llaman, que no le aparece la verruguita. No le aparece nada, señores. Y la mujer, bueno, presenta casos terribles. Dejen tú la verruguita, que además son de aspecto pues bastante desagradable, son agresivos, y se infectan, pues huelen muy mal, etcétera. Esto se convierte en un cáncer cérvico-uterino, y ahí es la gravedad. Y la mujer sí puede, desde el día 1 que se infecta, presentar, o hasta 10 años después, por la incubación del virus. Entonces, sí es un tema que dices, entonces, ¿en qué momento, Itzel? Pues es el que tú te tienes que estar revisando periódicamente. Autocuidado. Exactamente. Es un autocuidado y una higiene, que conozcas tu cuerpo, que realmente ves si cambia. Y tampoco podemos echarle la culpa a la gente que está alrededor. No, porque para no nada. podemos saber quién es. Yo soy un virus caminando, aquí Itzel es un virus caminando, el señor allá es un virus caminando, todos tenemos virus. Así es.
Entonces sí hay que tomar en cuenta que más bien tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Así es, mi querido Gabo, hay que ser responsables. Si me permites, quiero darles lo más actual que tenemos acerca del coronavirus, para que ustedes estén bien informados y que cuando les pregunten, a ver, permítanme. Yo escuché con Gabo Morales y la doctora Itzel Dávila que al 14 de febrero hay un total de 49,070 casos confirmados con este virus, el que ya nos decías en la cápsula, el 2019 nCoV, y esto es en todo el mundo. Y la mayoría de los casos pues se siguen identificando en China, el 99% de los casos. Son más o menos 1,383 muertes producidas hasta la fecha, 1,381 son en China y los dos restantes son en Filipinas y Japón. O sea que todavía sigue muy lejos el virus, señores. No se me paniqueen, no se me estresen y más bien ocúpense en este momento. Si no se vacunaron contra influenza, vacúnense contra influenza, vayan al médico, háganse sus estudios. Yo siempre les recomiendo por lo menos 2 veces al año es lo ideal, cada 6 meses. O una vez al año. Itzel, se acabó el programa, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden mandar solicitud en Doctora Seguridad en Facebook, ahí estoy, por supuesto. Mañana me voy a hacer mi promoción. Mañana arrancamos con un proyecto que va dedicado especialmente a los pacientes. Ahí si ustedes quieren platicarnos sus historias, mándenme un mensajito también Itzel Dávila en Instagram, Itzel Dávila R, y con muchísimo gusto les doy la información y van a mi programa y nos platican su historia de padecimiento y todo lo que vivieron a raíz de esa enfermedad. Súper, pues entonces vamos a estar pendiente de ti. Espero no sea la última vez que vengas aquí a Actitud a Mil. Saludos a la Guajalota Off, a Cris Padrino, también compañero de aquí, a Álvaro, a Jim Flores, a Miguel Ángel del Toro, a Kendra Romy, a Carlos Alberto Carlos, a Roa Patiño, Javier Expo, a Erika Cortés, a González Sinué, Javier Silva, diseñador Román, ya lo comenté por acá, a Gina Alcala y a Mar Cortés. Esto fue Actitud al Mil, espero no se me haya olvidado uno por allá, pero muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias Charlie, muchas gracias Antonio Basbar y nos estamos viendo en Actitud al Mil. Gracias, muchas gracias Itzel. Gracias Gabo, bye. Bye. ¿Cambió tu actitud? Continúa luchando por todos tus proyectos. Concretiza tus sueños. Recuerda que la actitud al 1000 es lo más importante para aprender tu camino. Te esperamos en la otra emisión.